Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar nuestra serie de estudios por toda la literatura, tocando varias y tocando literaturas fundamentales. En esta ocasión vamos a tocar una literatura que es fundamental, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo actual. Vamos a hablar de la literatura árabe. Y jóvenes, al mismo tiempo que yo les estoy hablando, ustedes vean este pequeño esquema. Este pequeño esquema que va a ir dividido en varias partes. Va a ir dividido en cómo es su origen y va a ir dividido hasta en sus propias obras que tiene la literatura. Vamos a hablar, como primero de todo, vamos a hablar que esta surgió en el siglo VI, en este siglo VI. Ustedes, muchachos, en su cuaderno van a ir copiando este pequeño esquema. Surgió en el siglo VI. Está dividida por varias etapas y esas etapas le van a mencionar a usted cómo fue su literatura, cómo fue su libro sagrado, cómo fue sus primeros creyentes, qué es las expectativas que tienen a lo largo de la historia. Muchachos, esto va a estar basado más que todo en el Corán. El Corán se consideraba la palabra de Dios, es decir, un libro sagrado. Muchachos, estamos hablando de que entre todos sus capítulos que tiene, estamos hablando de más de 6.236 versos. ¿Y qué es lo que tiene estos 6.236 versos? Tiene distintas narraciones, tiene distintas apelaciones, tiene distintos preceptos, que es lo que nosotros vamos a seguir, y tiene parábolas que se dan dentro de la propia vida y dentro de la propia literatura. Tomar en cuenta eso. Definitivamente se considera una religión monoteísta. ¿Por qué monoteísta? Porque van a seguir este libro sagrado, que es el Corán. ¿Y por qué monoteísta? Porque van a seguir a un solo Dios. Y ese Dios, como lo vamos a ver aquí, es Alá. Fíjate cómo está estructurada esta literatura. Estamos hablando de más de 6.236 versos. Estamos hablando de cómo es su libro sagrado. Estamos hablando de cómo es su religión. En donde va a surgir, muchachos, en donde va a surgir de todo esto, Mahoma, que es el fundador del Islam. Jóvenes, ustedes tienen este pequeño esquema. Váyanlo copiando, váyanlo anotándolo, muchachos, que les va a servir desde la historia, desde el libro sagrado, hasta cómo va su literatura y cuáles van a ser sus principales obras. El objeto, muchachos, el objeto del Corán, el objeto de Mahoma, el objeto de la literatura, porque todo se converge y todo se une, el objeto es educar y mejorar a la persona. Ese es el objeto. Es una literatura muy completa y muy perceptiva, que va a tener muchas visiones, Esas visiones, muchachos, las pueden dividir ellos entre sus libros. Y podemos destacar aquí los más importantes: La Madama, que es un libro importante de ellos; Las Mil y Una Noches, que es un cuento importante que se divide en una serie de subcuentos en donde aparece Sinbad como principal de ellos, en donde aparece Aladín como principal de ellos. Tenemos otro libro importante, que es el Mozarab. Y muchachos, definitivamente vamos a caer al libro sagrado, que es el Corán. Que cómo está dividido
y cómo está estructurado. Y entre sus escritores principales, muchachos, ahí se recuerdan de cómo va a estar todo esto estructurado y este esquema. Entre sus escritores, que va a ser definitivamente Mahoma, que va a ser Tufairi, que va a ser Petronio, y Al-Nafis, que van a ser los importantes de esa literatura. Al-Nafis porque escribió bastante sobre la historia, y Mahoma, que dio los primeros preceptos de cómo tenían que ser en esta literatura, de cómo tenían que ser las primeras civilizaciones y las civilizaciones que vendrían subsecuentemente. Muchachos, como les dije y como les había hablado, una literatura muy completa, una literatura que va a estar bastante estructurada, una literatura que nos va a enseñar bastante y que definitivamente tiene épocas donde estuvo y donde nos enseñó su propia historia, y actualmente esa historia ha servido como de bastión para poder continuar en los demás preceptos de la vida. Muchachos, mil gracias. No se olviden, jóvenes, de copiar este pequeño esquema. Mil gracias por su atención, jóvenes.